La emisión está comenzando. Todos los asistentes están en modo de solo escucha. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este nuevo webinar sobre CivilFem 2017. En este caso hablará sobre una simulación no lineal avanzada y diseño estructural. Bueno, lo vamos a presentar Ronald Siat y yo, un servidor, Román Martín. Entonces, este webinar es un poco resumen de todas las capacidades vistas a lo largo de todo el año 2017 en previos webinars de análisis avanzados y sirve un poco pues como para cerrar el CIFEM 2017 previo a la nueva versión 2018. Entonces, esto es un poco resumen y ya en los próximos webinars empezaremos a mostrar nuevas novedades, esto pues para los que os habéis incorporado un poco tarde a nuestros ciclos de webinars. Sí, de hecho, el que no conozca CivilFem, pues es un programa, digamos, de uso general para ingeniería civil, aunque vale para todo tipo de campos, pero en el que nosotros siempre hacemos hincapié en que es bastante potente para los análisis no lineales, una vez pasados los típicos análisis estructurales debido a código, a chequeo por norma, diseño por norma, haciéndolo pues una solución única para el proyecto de ingeniería civil o estructural. La interfaz, como algunos de vosotros ya conocéis, nos permite modelar con estructuras bastante complejas de forma sencilla, es bastante amigable esta interfaz y bueno, nosotros siempre podemos resolver sencillos análisis y siempre ir más allá después de un análisis de tipo estático, pues dinámico, multifísico, con cálculos acoplados, en este caso filtraciones y térmico, y bueno, cubriendo todo tipo de escenario de cargas con resultados muy precisos. Bueno, para ver todas estas capacidades avanzadas de CivilFem y de simulaciones avanzadas nos vamos a apoyar en tres ejemplos. Un ejemplo que es de unos edificios de gran altura, en donde vamos a optimizar las estructuras de acero, vamos a comparar una estructura clásica de acero de vigas y columnas con cruces para las cargas laterales con una estructura de lo que se viene en el término inglés diagrid, que son pues, una red de diagonales en la fachada que da más estabilidad a cargas laterales para edificios de gran altura. Entonces empezaremos con un chequeo por norma y luego pasaremos a análisis no lineales avanzados hasta acabar con un cálculo térmico estructural. Siguiente análisis es un puente arco de hormigón con el proceso constructivo y también veremos capacidades no lineales del hormigón. Y por último, una interacción túnel-estructura, en el que es un modelo en el que existe una vía de un tren que se va a soterrar, entonces se va a hacer un túnel con tuneladora, pero que con poco espacio entre un edificio existente y la vía actual, que tiene que seguir en servicio, con lo cual el proceso de excavación del túnel hay que comprobar que la posible afección tanto a la vía como al edificio. Y además, mediante análisis no lineales, haremos un cálculo de estabilidad de taludes y análisis sísmicos, además de la interacción túnel, edificio y suelo. Bueno, pasamos al primer ejemplo. El primero, pues como ha comentado Román, dos modelos de rascacielos, uno siguiendo el modelo tradicional y otro siguiendo esa rejilla en forma triangular, con diagonales. Pues pasaremos primero al primer paso de estático lineal, donde haremos un chequeo por norma para ver si eso es un edificio metálico y para comprobar esas secciones. Luego pasaremos a cálculos no lineales en el que activaremos plasticidad en el material y veremos el pushover, pandeo no lineales y luego la posibilidad de estudiar en detalle las uniones y luego un posible fuego y la inestabilidad de la estructura. Bueno, para explicar un poco el sistema este del diagrid, la estructura básica son triángulos
en el que cualquier carga vertical se va a dividir en dos que continúan el triángulo, y entonces de compresión y una tracción que cierra el triángulo abajo. Esto sobre todo funciona bien para cargas laterales de viento, sismo en edificios de gran altura que se transforman en un momento en planta que genera compresiones en una parte y tracciones en otra parte de los vértices de estos triángulos, con lo cual si es tracción genera dos tracciones y una compresión, o si es al revés, pues bueno, esta estructura básica que al final se traduce en axiles en cada uno de los lados del triángulo. Entonces eso, pues vamos a empezar con un chequeo por norma para dos combinaciones. Se podrían hacer las combinaciones que queramos, pero bueno, para ser más fácil de Sí, comparar. las cargas típicas, sobrecarga de uso, viento, y en este caso hemos añadido un cálculo espectral introduciendo un sismo debido en este caso al Eurocódigo 8. Sí, aquí podemos ver que además de la estructura de vigas y columnas, pues tenemos en el núcleo central unas cruces para rigidizar para cargas laterales. Entonces, bueno, podemos ver aquí en la parte de arriba, si quitamos un par de pisos, pues que hay en ambos sentidos normales estas cruces para las cargas laterales. Como es un edificio muy simétrico, siempre, en este caso siempre es bueno automatizar procesos, y en este caso el programa, como sabéis, se puede usar de dos formas. De forma interactiva, pinchando el menú, como veis, que bueno, también en este caso lo tenemos en inglés, pero también se puede poner en español y en otros idiomas. Y la otra forma es lanzando un lenguaje de programación, en este caso es Python, para unos scripts de Python. En este caso, pues como veis, pues son al final plantas que van repitiéndose en altura, y una serie de pilares y vigas en el que, sabiendo las luces, es fácil de automatizar y lanzar. Bueno, para generar el modelo, el entorno gráfico es muy intuitivo, hay que ir de izquierda a derecha. Primero, seleccionar las normas que queremos utilizar en environment. Entonces, bueno, en este caso vamos a utilizar los eurocódigos. Luego, generar la geometría mediante puntos, líneas, como cualquier CAD. Y después de eso, se seleccionan los materiales, las secciones. Tras ello, se genera la malla de las diferentes líneas y áreas que hemos generado y se aplican cargas. Cada cosa que vamos generando están en la derecha, pues la geometría, materiales que se utilizan, secciones y bueno, así uno a uno. Hemos hecho simplemente para resolver el modelo dos casos de carga sencillos, la combinación del espectral y luego la combinación de viento. En la combinación espectral podemos ver que son un espectro, el espectro del Eurocódigo 8, más las cargas de gravedad y las sobrecargas. Como podemos observar, la carga espectral está dentro de los load groups, y aquí definimos, aparte de definir el espectro, el número de modos a extraer y la combinación de modos. Entonces, bueno, tenemos dos combinaciones que generamos, que vamos a generar las mismas en los dos edificios para comprobar el resultado y nosotros. Sí, porque realmente luego al final lo que vamos a hacer, como veréis, es después del cálculo estructural, ahí veis los diferentes load cases, los casos de carga. Después procederemos a lo que es el chequeo por norma. En este caso, la norma elegida es el estándar elegido es el Eurocódigo 3. Bueno, tras seleccionar la combinación de cargas, podemos pintar resultados como, por ejemplo, desplazamientos en I para las cargas laterales de viento, y bueno, tras pintar los desplazamientos que podemos obtener, se chequearía por norma. Se chequearía pues, el archivo de resultados elegidos, esta combinación, y tenemos aquí el chequeo. Al apretar, pues al presionar el botón, tenemos la norma elegida y los tipos de chequeo que tiene esta norma. Cortante, compresión, tensión. Bueno, en nuestro caso vamos a hacer dos chequeos, el de bandeo por compresión. Al seleccionarlo se apretaría aquí, se chequearía, y luego el flexión con cortante y axial, y lo volvemos a chequear. Entonces, tras chequear la estructura para estos estados de carga, cargamos los resultados. Sí, también nos generaría dos archivos nuevos diferentes resultados, que son los de chequeo.
Entonces, bueno, aquí seleccionamos, tenemos los dos para el espectral y los dos para la combinación espectral y los dos para la carga de viento. Entonces, bueno, seleccionando este mismo, seleccionando este mismo de flexión más axil más cortante, podemos pintar diferentes resultados. El primer resultado del chequeo es el criterio, que es el ratio que define el Eurocódigo 3 entre demanda y capacidad. Es decir, si es mayor la capacidad que la demanda, como debería ser, el valor es menor que 1, 0,74, con lo cual esta estructura cumple. Si no, sería muy fácil ir modificando las secciones. Aquí podríamos modificar las dimensiones de nuestra sección, automáticamente se actualizaría en el modelo y volveríamos a resolver hasta que toda la estructura cumpla a los diferentes chequeos. Sí, no haría falta remallar, pero para ver esos resultados. Y de la misma forma actuamos con otra estructura. Si os fijáis, la estructura está formada por unas columnas de menor tamaño en el centro. Sí, hemos ocultado la parte de hormigón. Y aquí, bueno, pues la parte también de la malla de diagonales. Entonces, de la misma forma, hemos resuelto las combinaciones de la espectral y la del viento, y también, bueno, pues chequeando por norma, tenemos resultados similares. En este caso veremos que esta disposición en rejilla diagonal nos da un criterio, en este caso el de pandeo, y en el otro que nos dio de axil más flexión, es menor que el de... Sí, bueno, en esto vemos que esta estructura de diagonales reparte mucho mejor la carga, y además eso, pues al repartirla entre toda su base, hace falta menor cimentación porque las cargas en cada una de las... El axil es menor en esas columnas. Se puede pintar también de dos formas, con espesor y con gráficos, o en el espesor del elemento viga. Entonces, bueno, podemos ver los resultados. Esto es un primer forma de optimizar utilizando el chequeo por norma, pero podemos ir más allá con análisis no lineales. El primero es hacer un análisis no lineal de la estructura, por ejemplo, bajo cargas laterales, para ver cómo funciona el tipo de análisis pushover. Para eso necesitamos un análisis que sea no lineal, con lo cual el siguiente paso sería cambiar a los materiales no lineales, tipo de análisis bilineal, habría que marcar, y además a la hora de resolver, pues con grandes deformaciones. Las sobrecargas, las sobrecargas de las plantas se pueden convertir en masas para que tengan el efecto para que incrementen el efecto de segundo orden. Y luego, bueno, habría que cambiar los estados de carga para el análisis de pushover, abriendo un modelo que ya tenemos resuelto de pushover. Tenemos esta configuración. Aquí llevaríamos la estructura al límite. Entramos en un cálculo no lineal donde el tema de convergencia y la fracción del paso de tiempo también es importante. Entonces, bueno, vamos a pintar, vamos a obtener la curva de capacidad de la estructura con CivilFEM. Con CivilFEM utiliza el solver de Mark, que es muy avanzado para los cálculos no lineales. Entonces, esto suele ser un modelo de plasticidad con grandes deformaciones. Mark obtiene muy buenos resultados. Cargando los desplazamientos, vamos a seleccionar desplazamientos de un nudo de la parte superior frente a las fuerzas aplicadas. Pues vamos a ver, en este caso sería el 2099. Entonces, si ponemos resultados de nodos, el 2099, y bueno, pues pueden ser resultados en X, en Y o totales. Vamos a ver, esto creo que era en Y. Y pintamos, obtenemos la curva de capacidad. Entonces vemos que tiene primero un tramo elástico y luego empieza a plastificar el modelo. Si cargamos los últimos resultados de estas cargas laterales, podemos ver, por ejemplo, la deformación elástica equivalente.
Sí, con CivilFEM, sobre todo en cálculos no lineales, nos viene muy útil este tipo de gráficas versus tiempo. En este caso, el espacio temporal, debido al cálculo no lineal, nos ha dividido la fuerza, el load case, en varios. Bueno, aquí vemos la plasticidad sobre todo ocurre en estas columnas de aquí, de la parte de abajo, y vemos que hay muy poca plasticidad en este sistema de rejilla que, bueno, reparte más la carga y hay menos concentración. Se puede bajar el rango para que nos permita ver valores que están cerca del cero y no nos dejan verlo por los picos de valores que hay en algunas zonas. Entonces, bueno, podemos ver que sí que hay cierta plastificación, pero bueno, vemos cómo se reparte muy bien entre toda la zona de gris. Entonces, bueno, una vez obtenidas con CivilFEM, con Marc, estas curvas de capacidad de las dos configuraciones, es decir, la fuerza aplicada, el desplazamiento en la parte de arriba del edificio frente a la fuerza aplicada, estas curvas se pueden utilizar luego para hacerte un cálculo de pushover, en el que estas curvas de capacidad y demanda se convierten en las curvas de capacidad y demanda del pushover y con el sismo, el espectro de respuesta, y lo que el análisis pushover dice es que donde cortan ambas rectas es el punto donde este espectro, este sismo, llevaría la estructura. Es decir, ¿en qué régimen estamos? La configuración tradicional vemos que tiene menor capacidad y corta ya en la zona plástica de la curva al espectro, con lo cual plastificaría para este nivel de sismo. En cambio, la otra estructura corta en la zona elástica, plastificando más tarde y teniendo mejor comportamiento frente al sismo. Además, se pueden hacer más tipos de cálculos no lineales, como son el pandeo no lineal. Para eso se pueden hacer modelos detallados con elementos SEL o incluso elementos sólidos, en el que se realiza un cálculo de pandeo no lineal. Para este cálculo de pandeo no lineal, primero habría que introducir unas pequeñas deformaciones y luego aplicar una carga hasta que pandea, con efectivamente un material, en este caso un acero bilineal. Para hacer eso, habría que dar, pues, primero un nuevo tipo de análisis. Y entonces habría que hacer primero un pandeo lineal de autovalores. Esos autovalores, una vez obtenidos esos autovalores, luego se introducirían, los autovalores obtenidos se introduciría como una deformada, en el que esta deformada podemos dar una escala al valor obtenido, es decir, a los autovalores. Sí, eso al final para generar esa inestabilidad o pequeña perturbación para iniciar. Para que la estructura pandee necesita una pequeña pues, deformación inicial. Bueno, otro tipo de análisis, además del pandeo no lineal, serían hacer uniones en detalle, con elementos SEL también o elementos sólidos, como es el caso de aquí abajo, en el que se modelizan pues, mediante contactos los pernos, la viga y la columna, y se aplica una carga para ver la capacidad de estas secciones. De esta forma también se puede obtener la relación momento-curvatura de la unión y aplicarlo mediante muelles no lineales a la estructura global. Es decir, si queremos modelizar en la estructura global ese comportamiento, en estos nodos podríamos definir muelles no lineales de nodo a nodo, rotacionales, y definir una rigidez no lineal o mediante de giro o desplazamiento frente al momento o fuerza. Y de esta forma introducir el comportamiento de las uniones en la estructura. Sí, siempre sobre el estudio, digamos, del edificio o modelo grande, siempre luego podemos realizar un caso particular. Y en este caso, para la parte de estabilidad bajo fuego, vamos a hacer una cosa parecida, pero al revés. En este caso, necesitamos ver una protección del material, en este caso de acero, el perfil de acero, realizando un análisis transitorio térmico y vamos a ver cómo es como veis aquí, esa curva de temperatura frente al tiempo que recibe el material
debido a esa protección de ese material. En este caso, pues... Lo importante en este caso era calcular el espesor del recubrimiento para garantizar un tiempo mínimo para la evacuación del edificio. Entonces, podemos obtener diferentes curvas. Esta es la temperatura que alcanza el interior, es decir, el acero, frente al tiempo, suponiendo un fuego exterior a esta protección de 1000 grados centígrados. Pues en este caso, pues tenemos ese cálculo y lo queremos aplicar a otra... Ahí tenéis, tenemos el modelo... Este es el modelo de elementos sólidos, en el que este es el material aislante. En los materiales vemos el material aislante que tiene las propiedades de transferencia de calor, que pueden ser constantes o pueden ser ortotrópicas y dependientes de la temperatura. Si apretamos aquí, son dependientes de la temperatura. De esta forma, la condición de contorno que aplicamos es una temperatura exterior, en la zona exterior. Entonces obtenemos de esta forma frente al tiempo las temperaturas dentro. De esta forma analizamos el espesor del recubrimiento que necesitamos. Sí, una vez tenemos esa curva, la podemos aplicar a un modelo ya más grande, que realmente nos interesa. Es decir, en vez de en el modelo global modelizar los recubrimientos, lo que hacemos es calcularnos estas curvas en unos modelos detallados y directamente aplicar esta variación de la temperatura frente al tiempo que vamos a tener en las vigas, con lo cual aplicamos esto como carga térmica en un modelo que va a ser transitorio, térmico-estructural, es decir, las propiedades, además no lineal, porque las propiedades del material dependen de la temperatura. Si lo observamos aquí, el acero, pues el acero, las propiedades pueden depender de la variación de la térmica. Entonces, volviendo al modelo, estas cargas las aplicamos a diferentes zonas del edificio. Vamos a simular diferentes incendios en diferentes zonas para ver el tiempo que tarda en colapsar el edificio. Es decir, resolvemos frente al tiempo con estas cargas térmicas, esta evolución de la temperatura frente al tiempo y vemos el tiempo que tarda en colapsar el edificio para garantizar un tiempo de evacuación. Con CivilFEM podemos realizar cálculos térmicos acoplados térmico estructural para luego seguir viendo, en este caso, plasticidad. En este caso veis cómo plastifican esas columnas de esa planta. Entonces, bueno, vemos que hemos aplicado las temperaturas simulando un incendio en esta planta y vemos que en esta zona, aunque se produce el pandeo debido a la disminución de la elasticidad y del límite elástico debido a la temperatura, aunque se produce un pandeo de esas columnas, el edificio no colapsa. Tras el tiempo de aplicación de la temperatura y la variación de las propiedades del acero, la disminución, vemos que el edificio no colapsa, aunque esa zona sí que se daña. En cambio, en esta otra comprobación, en este otro chequeo, en esta otra zona donde se aplica el fuego, vemos que el daño en el edificio provoca su colapso. El edificio deja de converger, no como en el caso anterior, después de un tiempo, es decir, ese tiempo podemos calcular el tiempo para el que el edificio colapsaría. Y además sabemos, bueno, las zonas más delicadas para incendios del edificio que podemos reforzar. El siguiente ejemplo es un puente arco de hormigón en el que, vamos a ver todas estas diferentes capacidades no lineales de CivilFEM para ayudar en este tipo de análisis. Uno es el proceso constructivo. Veremos cómo CivilFEM trabaja con este tipo de procesos en el que se activan y se desactivan elementos estructurales. En este caso veréis pues los diferentes cables y las torres para este tipo de puentes en los que al final empezamos construyendo el arco y luego acabamos cerrando el tablero. También pone el cálculo del pretensado de los cables. Podemos proceder con el chequeo y diseño tanto de la zona de vigas como de losas. Y luego siempre podemos proceder
a hacer un cálculo más avanzado, no lineal, en el que veremos que el hormigón tiene capacidades no lineales. Veremos temas de fisuración, temas de aplastamiento y diferentes modelos de material. El proceso constructivo pues, empieza por la primera, bueno, primero se construyen las primeras pilas y parte del tablero, después luego el arranque del arco se hace arriostrándolo a la parte superior de la primera pila, que también se arriostra a la base de la siguiente, al suelo, y así se construyen las primeras 4 fases. Luego se construye una torre metálica que también se arriostra al principio del tablero, al suelo, y desde aquí se continúa la construcción del arco hasta que se cierra. Es muy importante el proceso constructivo porque para los puentes arco la situación más desfavorable suele ser cuando está antes de cerrar el arco, que están trabajando en ménsula, antes de que se cierre y ya empieza a trabajar como arco en compresión. Tras construir el arco se retiran los tirantes, los cables y se construyen las pilas y el tablero. Sí, en este vídeo podéis ya del modelo hecho con CivilFEM, podéis ver el proceso constructivo, en el que se activan y luego se desactivan cada uno de los elementos estructurales. Bueno, aquí vemos que para realizar el proceso constructivo lo que se hace es, el proceso constructivo con CivilFEM se hace dando la edad de activación y desactivación del material. Por ejemplo, esta primera zona, que es el arranque del arco, que se construye en la primera fase, vemos que el material es el hormigón C4050 fase 1. Si nos fijamos en los materiales, tenemos el C4050 fase 1 que tiene una fecha de activación de 30 días. Es decir, el día 30 nace este hormigón y nace con las propiedades que tenemos definidas de norma para los diferentes días. Es decir, si nosotros resolvemos aquí en las diferentes fases, si nosotros resolvemos, por ejemplo, la fase 2 para el día 39, como este hormigón ha nacido el día 9, cuando resolvemos tiene 9 días. Y así sucesivamente, con lo cual se juega con la edad de activación y desactivación y la edad hay que se resuelve. Con lo cual, de esta forma con CivilFEM se hacen los análisis, los procesos constructivos. Entonces, bueno, vamos viendo que tenemos diferentes fases de activación y desactivación y, por ejemplo, los cables que van arriostrando esta parte tienen también su edad de desactivación, 130 días, que es cuando se acaba de construir todo el arco. Atirantado. Y luego se quitan los cables y se acaba de construir. Entonces, bueno, para ver las diferentes fases, por ejemplo, vamos a seleccionar, por ejemplo, el estado de construcción 9. Podemos seleccionar las fases en las partes del modelo dependiendo de los diferentes estados de carga que se han resuelto, es decir, las fases de construcción. Vemos que el 9, por ejemplo, es este donde está prácticamente todo el arco construido. Si cargamos los resultados, el 9 sería este. Y vemos que tenemos un desplazamiento vertical, por ejemplo, en el arco de 2 centímetros en esta parte. Este desplazamiento vertical puede ser, por un lado, la deformación elástica y luego también con CivilFEM se puede calcular de forma no lineal la deformación también debido a la retracción y fluencia. Para eso hay que activar antes, en las opciones del hormigón, en el material hormigón, hay que activar la fluencia, que se resuelva paso a paso, de forma no lineal, y la retracción. La retracción, en la forma que calcula CivilFEM, es aplicando temperaturas equivalentes. Una vez que seleccionamos que lo tenga en cuenta para el análisis, rellenamos los diferentes valores de retracción y fluencia que vienen determinados por la norma activa, en este caso el Eurocódigo. Entonces, bueno, debido a la deformación elástica más la fluencia, vemos que tenemos una deformada que nos aleja del trazado del arco que deberíamos de tener, con lo cual, al perder flecha el arco, van a aumentar los efectos de segundo orden, los esfuerzos, y pueden perjudicar la estabilidad del arco. Con lo cual, durante el proceso constructivo es importante ir pretensando estos cables para hacer que esta deformada sea igual a 0. Para eso nos hemos ayudado de Python. CivilFEM, aparte de tener un
un entorno gráfico muy fácil de utilizar, también podemos utilizar macros para generar parte del modelo. Sí, esta parte la podíamos haber hecho de forma manual, resolver, ver el desplazamiento de los puntos de control que nosotros queremos y seguir pretensando y así hasta conseguir ese desplazamiento, esa flecha nula. Pero en este caso... El bucle que se utiliza, bueno, hay veces que parece que da un poco miedo el utilizar macros, pero es muy sencillo. Hemos creado un bucle que vaya aumentando hasta 10 veces. Para esto lo que va haciendo es ir aumentando la fuerza de pretensado poco a poco hasta que alcancemos el valor requerido. Hemos puesto 10, pero bueno, va a parar antes de eso. Entonces, lo que hacemos es que este es el primer paso, es decir, cuando estamos construyendo el primer tramo del arco, que es la fase 2. La fase 1 es cuando se construía la parte de pilas y tableros. Entonces, la fase 2 lo que hacemos es resolverla a peso propio y leer el desplazamiento del nodo de control 1, que hemos llamado nodo de control 1, al extremo del cable. Entonces, lo que hacemos es leer ese desplazamiento que con este comando, que getNodeResult, obtener resultado de nodos, desplazamiento UTZ y en el valor del nodo. Con este valor del nodo lo que hacemos es que si ese valor del nodo que leemos es menor que 0, es decir, hay descenso, se pretensa. Y lo que hacemos es irlo pretensando de 50 en 50 y se aplica al cable pretensado 1, que el cable pretensado 1 es como hemos llamado este primer cable. Hay cable pretensado 1, 2, 3, así. Con lo cual, con este bucle va aumentando el pretensado hasta que el desplazamiento es igual a 0. Repitiéndose estos bucles en cada una de las fases, fase 2, fase 3, fase 4 y en todos los cables. Para la fase 2 solo está el primer cable, para la fase 3 el primero y segundo y así sucesivamente. CivilFEM, lanzando esta macro tan sencilla, nos calcularía el pretensado. Nosotros en el modelo que hemos realizado esos cálculos, en el que tenemos, bueno, hemos ido definiendo diferentes estados de carga. Aquí lo tenemos, cable 1, cable 2, hasta las 9 familias de cables, porque esto se aplica de 4 en 4. Lo hemos ido resolviendo con una tolerancia de medio centímetro. Entonces, si leemos, por ejemplo, el mismo archivo de resultados, sin pretensar, que tenemos 2 centímetros, leemos el mismo archivo de resultados en el pretensado con esta macro, vemos que los desplazamientos varían en el arco entre medio centímetro negativo y medio centímetro positivo, que es la tolerancia que hemos puesto. Si recorremos el arco, pues vamos viendo 0 a menos 6, aquí 0,11 milímetros. En esta parte, bueno, este es un poquillo donde está un poco la variación. De esta forma resolvemos. Tras resolver todos los estados de carga y todas las fases constructivas, luego podemos ir chequeando una por una. Podemos chequear o dimensionar. Por ejemplo, en esta parte, la sección del arco con su armadura predefinida para las 10 diferentes fases, pues vemos que, por ejemplo, la fase de arranque tiene esta sección con esta armadura. Entonces lo podemos chequear por norma. Este estado de cargas que lo hemos cargado, pues en resultados lo podemos chequear vigas de hormigón. Tenemos axil más flexión, cortante, fisuración y, bueno, para flexión compuesta para pretensado. Por ejemplo, si chequeamos a flexión, podemos pintar luego los resultados. De la misma forma nos dará un criterio total, de la misma forma que vimos para el resultado del código 3 en metálicas, de alguna forma nos va a decir pues si esa sección aguanta o no aguanta. Vemos, bueno, el criterio que da es si es menor que 1, el punto, la flexión más axil están dentro del diagrama de interacción, es el ratio del centro del diagrama a los esfuerzos y hasta el límite del diagrama de interacción. Entonces, si está menor que 1, la sección está ok. Y así podemos chequear todos los resultados y también podemos diseñar. Entonces, bueno, si vamos a la última fase, por ejemplo, que es cuando se carga el tablero,
y cargamos el último resultado. Disculpad que no he seleccionado bien la parte del modelo. Deselecciono esta y selecciono ahora este es el puente acabado con la última fase donde el puente ya tiene las sobrecargas. Entonces, bueno, este resultado podemos diseñar el tablero del puente. Para diseñarlo tenemos aquí, en vez de chequeo, diseño de cells. Hay diferentes métodos de diseño, las direcciones ortogonales en el que tengan en cuenta el momento torsor y el rasante. Se puede tener en cuenta o no. Lo tenemos en cuenta y dando aquí clic, pues entonces tras chequear cargamos el resultado y en este caso de las direcciones ortogonales para la fase 18 los resultados que es de diseño son las cuantías. En la dirección X, que es la longitudinal del tablero, paralelo al eje principal X, vemos que necesitamos armadura en la zona de negativos en los apoyos. Para la dirección X, pero en vez de la superior, la inferior, X-bottom, vemos que donde hace falta es en el centro de vanos. Los resultados los vamos a pintar en centímetros cuadrados por metro. Bueno, como veis, con CivilFrame podemos trabajar siempre en cualquier tipo de unidades, independientemente de cómo hemos trabajado al principio. Los resultados, la geometría, secciones y demás, podemos estar siempre trabajando con unidades no consistentes. También mencionaros que en CivilFrame, bueno, tenemos unos elementos especiales cable donde, como veis ahí, ya de por sí son elementos no lineales y bueno, y además no hace falta que estén pretensados, es decir, un cable en forma de catenaria a peso propio con una carga móvil por él, en el que vamos viendo el desplazamiento y podemos analizar. Este es un problema, aunque parezca un modelo sencillo, es un problema complicado de resolver. Solo un solver potente no lineal puede ser capaz de analizar este tipo de problemas. Sí, como veis aquí, pues hemos pasado de la parte de hormigón lineal y chequeos y cálculos estructurales lineales, pero como en el caso del acero, para el hormigón también podemos pasar al campo no lineal. En este caso, tener en cuenta la fisuración y aplastamiento. Como veis aquí, el modelo de tracción que tiene CivilFrame, en este caso en estas primeras imágenes, en el que podemos darle, digamos, un modo elástico de relajación para en la zona tanto la zona de tracción como la zona de compresión, y uno de los resultados que podemos tener son estos de aquí para ver las fisuras en el hormigón. Este modelo, cómo funciona, como bien ha dicho Ronald, es definiendo una tensión de fisuración, de tracción, a partir de la cual el modelo se va a relajar mediante el módulo de relajación que se introduce, que se está pendiente. Y para compresión, pues podemos definir un endurecimiento a compresión en el que al alcanzar una deformación máxima el elemento rompe por aplastamiento. Entonces, con estas propiedades del hormigón podemos obtener este tipo de modelos en el que una viga al aplicarle una carga obtenemos esta fisuración, además de la retracción e influencia que ya hemos visto antes. Esto, como se activa en el modelo, es aquí en los materiales. El modelo de hormigón, si definimos uno nuevo, en cualquiera de hormigón veremos que tenemos disponible estas propiedades no lineales. Entonces, bueno, marcando aquí tendríamos la fisuración con la tensión de fisuración, el shear tensión, que es el porcentaje de cortante que pasa a través de la fisura, el módulo de relajación, que si ponemos 0 sería totalmente vertical esta zona, y luego, bueno, la deformación bajaría recta esta zona y la deformación por aplastamiento, además de las curvas tensión-deformación del material que vienen definidas por código. Y, bueno, el resto de propiedades de la norma. Entonces, bueno, de esta forma podríamos hacer modelos con un material del hormigón no lineal muy realista para las zonas de las estructuras donde no se pueden tener en cuenta las hipótesis de Navier y las restricciones que hay para resolver con
con modelos de vigas, pues podríamos hacer modelos detallados. Entonces, bueno, aquí tenemos algunos ejemplos en el que se hemos realizado con modelos sólidos, con la armadura introducida dentro y la armadura con plasticidad, en el que vemos la plasticidad de las armaduras bajo cargas cíclicas en uniones en diferentes zonas. Sí, aquí hemos añadido fisuración y plasticidad, fisuración en el hormigón y plasticidad en el acero. Y bueno, estos son pequeños ejemplos que hemos desarrollado, bueno, pequeños y grandes ejemplos que hemos desarrollado en los webinars pasados. Aquí vemos la misma viga, una sección de la viga donde abajo se está pintando la deformación a fisuración. Entonces vemos que aquí arriba las tensiones son en principio una distribución lineal hasta que empiezan a aparecer las fisuraciones y arriba, pues donde hay fisuras ya la tensión se pasa a cero. Y esto es un modelo 3D igual. Además, con CivilFEM tenemos el hormigón pretensado, donde el pretensado se aplica mediante cargas equivalentes al modelo tras haber calculado las pérdidas a corto y largo plazo. Y vale para elementos vigas, SED y sólidos. Entonces, bueno, se definen los tendones mediante unas utilidades de CivilFEM. CivilFEM calcula las pérdidas y aplica las fuerzas equivalentes. Y te vale para cálculo de vigas, losas, por ejemplo, en este caso, una losa de cimentación donde hemos aplicado el pretensado, las cargas a la cimentación y calculamos la armadura, o elementos sólidos, donde estas son las familias de pretensados, en este silo, con tendones verticales y circunferenciales. Sí, el siguiente y último ejemplo es la integración de la construcción de un túnel sobre el edificio y sobre, en este caso, como explicamos al principio, lo que existe aquí es unas vías de tren que se quieren soterrar y un edificio existente, bueno, además del terreno, y se quiere construir un túnel. Pero mientras en la construcción del túnel queremos ver cómo afecta tanto al actual servicio en la zona del talud de la vía del tren y al mismo edificio. Y también podemos realizar un cálculo de estabilidad de taludes. Bueno, para modelizar el suelo tenemos diferentes modelos de materiales geotécnicos no lineales, Dracker-Praget, Morculum con Ceifi variable, la cohesión, Campley para arcillas y Hook and Brown para rocas está en desarrollo. Y seguiremos ampliando la lista de materiales de CivilFEM y, por supuesto, las tensiones iniciales del terreno. Entonces, bueno, yendo al modelo, podemos observar que tenemos aquí, seleccionamos el modelo, la primera fase, y bueno, vemos aquí que consta de un edificio. Este edificio está, bueno, si ocultamos esta parte, bueno, vemos que tiene un par de plantas soterradas por la zona de parking y con contactos con el suelo. Está hecho con elementos SELS y vigas. Entonces, bueno, el proceso constructivo es de ir eliminando diferentes zonas y generando otras. Se ha realizado de la misma forma que el proceso constructivo del puente. Sí, en este caso, pues se excava, entonces se desactiva el suelo y se activa y aparece el revestimiento del hormigón. Está hecho con una tuneladora este proceso de excavación, con lo cual tenemos los anillos de las dovelas que se van colocando y entre medias del suelo y la dovela el mortero que se inyecta. Entonces, bueno, pues y de la misma forma se ha ido jugando con la edad de activación y de desactivación de los materiales. Por ejemplo, la excavación del primer tramo se realiza el día 59. Entonces, el día 59 se desactiva el suelo, es decir, se excava y se inyecta el mortero, que el mortero se hace en el día 60. Es decir, un día después, después de colocar el anillo y cuando avanza el escudo. Bueno, pues para ver cómo afecta, si por ejemplo cargamos los resultados, este es el resultado del avance 7 y podemos pintar, por ejemplo, desplazamientos en Z. Lo que veremos luego más tarde será... Si vemos los resultados en el vídeo que tenemos, pues bueno, vemos aquí el proceso de excavación del túnel en una sección dada y aquí, bueno, el avance con una perspectiva. Entonces vemos cómo va afectando a la superficie del suelo y al edificio el proceso de excavación.
Entonces, bueno, yendo al modelo. Y al final la finalidad nuestra es, viendo esos desplazamientos, ver soluciones constructivas para paliar esos desplazamientos excesivos. Viendo el modelo podemos pintar en un load step cualquiera el desplazamiento vertical que tenemos y tenemos la barra de progreso que está pintando. Nos interesan los desplazamientos en la zona del talud, en la zona del edificio. Vemos que aquí tenemos un desplazamiento de 3 centímetros bajo en la zona de excavación, debido a este hueco que queda entre el escudo y el suelo, que se rellena de mortero. Si pintamos, por ejemplo, la evolución de los desplazamientos de un nodo en esta parte de la superficie, vamos a cargar los resultados. Y vemos los desplazamientos verticales en este nodo. De nuevo hacemos uso del history plot, del pintado de gráficos frente al tiempo, que nos viene muy cómodo para este tipo de resultados. Vemos, estamos pintando el desplazamiento vertical frente a los 39 pasos de excavación que tiene la tuneladora. Y vemos que alcanzamos unos desplazamientos de 4 centímetros, algo bastante grande, porque bueno, hemos simulado un terreno bastante pobre y vemos que los desplazamientos son excesivos. Si hacemos lo mismo de pintar los resultados de un nodo de la parte superior, por ejemplo, este de aquí, y lo que pintamos ahora son desplazamientos horizontales, es decir, según el eje, si vamos al modelo, según el eje Y, ahora vamos a pintar desplazamientos del edificio según el eje Y. Vemos que estamos induciendo unos desplazamientos de 2 centímetros, que no son asumibles por el edificio, porque van a generar efectos de segundo orden. Con lo cual, bueno, pues podemos analizar diferentes soluciones que vamos a mostrar ahora, pero antes de ver las posibles soluciones que queremos aplicar, lo que vamos a hacer es hacer un análisis de la estabilidad también del talud antes de la construcción y después de la construcción del túnel. Entonces, bueno, vamos a utilizar el método de reducción de la resistencia cortante, que lo que hacemos es dividir la cohesión y el ángulo de rozamiento entre un factor. Entonces, lo que hacemos es disminuir la superficie de fluencia hasta que colapsa, hasta que deja de converger. Entonces, el factor de seguridad al deslizamiento de ese talud es el factor que divide C y Φ. Entonces, bueno, si observamos aquí los dos vídeos que hemos generado, según vamos dividiendo C y Φ, vemos la zona plástica que se genera y el deslizamiento del edificio y la inestabilidad del talud. Antes del túnel. Y esto es tras excavar el túnel. Hemos utilizado la fase 1 y la fase 39, que son los 39 pasos para aplicar este método, tanto a uno como a otro. Y bueno, pues por último vamos a ver pues diferentes posibilidades de disminuir esos desplazamientos, como podrían ser, pues por ejemplo, aplicar una pantalla de pilotes entre el edificio y el túnel que, bueno, pues aguanten esos desplazamientos y los disminuyan. Entonces, bueno, si aquí tenemos el terreno, pintamos todos los elementos estructurales y vemos, bueno, aquí las pantallas de pilotes que hemos generado. Vamos a ocultar esta parte del terreno y vemos aquí la pantalla de pilotes que hemos ido generando y que están hincados ocultando esto, vemos que están hincados en la roca inferior. Y resolviendo este modelo, además podríamos luego chequear y calcular la armadura de estos pilotes. Y bueno, podríamos ir probando diferentes métodos hasta que los desplazamientos sean asumibles y los incrementos de esfuerzos generados por la construcción del. Nos hemos quedado sin tiempo para ver más cosas y bueno, como
Como último ejemplo para ver es que también se pueden aplicar cálculos transitorios no lineales, en este caso, en el que hemos aplicado unas condiciones amortiguantes al contorno y un desplazograma, y vemos cómo, debido a este sismo, pues plastifica y se genera un círculo de deslizamiento. Entonces, bueno, podemos combinar cualquier tipo de análisis, transitorio no lineal, lineal, y para obtener resultados avanzados, detallados de nuestros proyectos. Bueno, pues como resumen, pues ver que todas las capacidades avanzadas de CivilFEM 2017, bueno, se unen ya a pues al chequeo por código y diseño, todo tipo de análisis no lineales, como pandeo, pushover, no lineales del material, como los cables, contactos, que no hemos mencionado, pero los contactos son muy sencillos también de definir, y luego otro tipo de análisis estático, espectrales, armónicos, transitorios, y siempre también análisis acoplados de filtraciones y térmico. Al final, haciendo de CivilFEM, pues un programa, un software ideal para este tipo de estructuras. Sobre todo, bueno, pues como os he dicho, pues avanzando sobre el cálculo no lineal. Si queréis avanzar en la formación sobre los segmentos finitos, tenemos varios servicios. IGCiber, junto con la UNED, la Universidad de Distancia en España, ofrece un máster internacional en el análisis de segmentos finitos, tanto teoría como práctica. Si queremos entrar en la parte solo práctica, tenemos el centro educacional, International Computer Aided Engineering Education Center, y veréis un montón de cursos, tanto de CivilFEM como de otros software. Y bueno, también deciros que os podéis descargar la versión educacional del software para que practiquéis y para que aprendáis un poco de elementos finitos, y no dudéis en consultarnos, pero si necesitáis cualquier detalle o cualquier demo. El objetivo de estos webinars están enfocados a ver capacidades avanzadas, pero tenemos luego otros vídeos en el que explican paso a paso el uso del software desde el principio, que también podéis consultar. Sí. Y además, también en la página de la CivilFEM, además de descargarse el programa de forma gratuita, tenemos siempre el anuncio de los siguientes webinars. Como os hemos dicho, este era un poco resumen del CivilFEM 2017, y los próximos 2 webinars van a ser novedades de la versión 2018, y luego vamos a empezar con un webinar de cálculo acoplado, filtraciones estructural y aplicaciones geotécnicas, que son los 2 próximos webinars que nos podéis seguir. Y podéis consultar en la página web de CivilFEM. Podéis consultar tanto los próximos webinars como vídeos y diferentes formas de contactar con nosotros. Sí, también aprovechando el lanzamiento de CivilFEM 2018, les invitamos a conocer una nueva versión, formando parte de un programa de beta tester. La duración es un mes, empezará este siguiente mes de marzo, y habrá interesantes incentivos para vosotros. Luego veréis, si estáis interesados, podéis visitar la página web, y también en la encuesta que va a aparecer más tarde podréis solicitar más información. Bueno, muchas gracias por vuestra atención. Nos hemos pasado un pelín de tiempo. Esperamos que os haya servido, os haya sido interesante, y seguiremos con próximos webinars. Gracias y hasta luego. Adiós.